¿Lo leemos todos juntos? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana queremos honrarte, amado Dios, a través de tu palabra también. Que tu palabra en esta mañana, Señor, siga operando en nuestros corazones, siga operando en nuestras familias, Señor, siga operando tu palabra, Señor, en esta ciudad, Dios mío, en este territorio, Padre Celestial, y en esta nación. En el nombre de Jesús, en cada sitio donde se proclama, Dios mío, tu palabra obre, Señor, haciendo lo que ella, Señor, contiene para que sea hecho, Dios mío, en cada lugar. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana el título de esta palabra, más que un título, es un pensamiento que se convierte, de hecho, en un mensaje. O sea que el mismo título contiene un mensaje y es el título Venga tu reino. Es un clamor del que le cree a Dios. Venga tu reino es un clamor del que le cree a Dios. La expresión venga tu reino, que hace parte de la oración del Padre Nuestro que enseñó el Señor Jesús, es una frase que en sentido especial tiene una fuerte connotación espiritual. Y por eso les dije que el título, Venga tu reino, es un clamor del que le cree a Dios y es un mensaje inmediato para nosotros. Venga tu reino no es una simple oración como parte de un rezo que tradicionalmente conocemos y de manera religiosa también se practica por la mayoría del mundo. Venga tu reino en el sentido y en el contexto que lo emplea aquí el Señor Jesús, es un clamor de intercesión. Esta expresión es un clamor de intercesión de aquel creyente que le cree a Dios. De aquel creyente que le cree a Dios, ¿para qué? Para que el gobierno de Dios se establezca en el corazón del hombre, pero también para que se cumpla el establecimiento de su gobierno o de su reino eterno en el cielo nuevo y en la tierra nueva que enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Pero también podemos decir que venga tu reino, cuando lo expresamos, es para que su reino se establezca por encima de los gobiernos terrenales. No porque su reino o su gobierno no esté por encima de los gobiernos terrenales, sino lo que quiero decir con esto, que al declarar o al orar que venga tu reino para que se establezca por encima de los gobiernos terrenales, es que se establezca los principios, las normas, las leyes y la voluntad de Dios por encima de las ideologías, de las filosofías y de las doctrinas que intentan y han intentado y traen los gobiernos para implantar en las generaciones
que en lugar de construir, lo que hacen es destruir las generaciones. Por eso es importante que nosotros entendamos el principio fundamental de la oración del Padre Nuestro y cada una de sus partes, y que nosotros no lo tengamos como el mundo tradicionalmente lo tiene, como un simple rezo, sino que es una palabra que va contra el gobierno de Satanás. Específicamente esta expresión, venga tu reino. Así que es muy significativo lo que el Señor dice cuando le dijo a los discípulos, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, como venga tu reino, es un clamor de intercesión. Se debe o debemos más bien interceder tomando esta frase, estableciendo su reino para destruir, para desarraigar y para derribar las obras de Satanás en el corazón de los hombres. Ese es uno de los propósitos de declarar o de orar conforme a esta palabra, venga tu reino, para deshacer, para destruir, para derribar todas las obras de las tinieblas en el corazón de los hombres. Es decir, que al usted orar declarando que venga el reino de Dios en la vida de una persona, lo que va a empezar a suceder es que el gobierno de Dios lo va a poseer. O sea, el gobierno de Dios va a poseer a esa persona y le va a traer liberación, va a libertar a esa persona, va a traer salvación a esa persona. Pero no será sencillamente diciendo, Señor, que venga tu reino sobre la vida de Araminta. Señor, que venga tu reino sobre la vida de Pigmenio. No. La expresión venga tu reino en un creyente, para nosotros, necesita dos ingredientes para que sea efectiva. Y necesita, número uno, fe, y número dos, perseverancia. Para que esta frase que el Señor Jesús emplea aquí sea efectiva, necesita de nosotros fe y perseverancia. Esos dos ingredientes serán fundamentales en el clamor, en la declaración, en la intercesión de venga tu reino. Porque le voy a citar unas palabras que tienen que ver con lo que significa interceder, para que entonces podamos comprender con mayor facilidad lo que el Señor quiere decir con venga tu reino. La palabra interceder significa perseverar. Interceder es no cansarse. Interceder significa no tirar la toalla. Interceder significa insistir hasta que algo suceda. Interceder es mendigar. ¿Cómo así, pastor? Que interceder significa mendigar. Si usted ha estado por la calle, como sé que ha estado, y se encuentra a una persona de esos que están en la calle o en las esquinas de los semáforos pidiendo monedas, esa persona se le pega como una garrapata a usted para que usted le dé una moneda.
Y usted le está diciendo, si no tiene moneda, no tiene, y ella le sigue insistiendo, pero necesito una moneda. No tiene una, cualquiera que sea, una monedita, así sean 50 pesitos. ¿Sí se ha encontrado con esas personas que están ahí y usted se corre para un lado y lo sigue? Denme una monedita. Por eso interceder es mendigar. Porque esa persona está insistiendo hasta que usted saque la moneda, no sé de dónde. Pero por eso interceder significa mendigar. Pero interceder también significa violencia. Significa herir. Significa matar. Eso significa interceder. Violencia, herir y matar. Estas tres palabras tienen que ver con la acción de un guerrero. Porque un guerrero, al enfrentar a su enemigo, él va con violencia. Un guerrero, para enfrentar a su enemigo, él va a herir, él lo va a acabar. O lo acaban a él. Por eso interceder significa violencia, herir, matar. Recuerde lo del domingo pasado, ¿cierto? Los guerreros cuando salían a la guerra. ¿Cómo iban los guerreros? O sea que esa actitud de coraje de el guerrero, ¿qué demostraba? Demostraba fe. Eso demostraba confianza. Él iba convencido de que iba a ganar. Iba convencido de que iba a matar, que iba a herir, que iba a derrotar a su enemigo. Ese era el guerrero, que iba a vencer, que iba a triunfar. Porque la fe es viva. La fe es acción. Esa es la fe. ¿Qué dijo, por ejemplo, Abraham a sus siervos cuando en Génesis 22:5 iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Qué le dijo Abraham a sus siervos? Le dijo a sus siervos, nosotros iremos a adorar y volveremos, le dijo. Vamos a adorar y volveremos. De pronto sus siervos se quedaron como, pero si va a sacrificar a su hijo, ¿cómo va a volver con él? Pero aquí Abraham lo que nos está enseñando es que primero es un intercesor, porque Abraham es un intercesor, y como intercesor a Abraham le creía a Dios. Por eso él dijo así, iremos y volveremos. Porque lo que acabo de decir, cuando declaramos venga tu reino, tiene que ver con fe y con perseverancia. Y Abraham, como era un intercesor, entonces Abraham le creía a Dios y por eso él declaró, iremos y volveremos. Ese es un intercesor, un hombre de fe. Hemos dicho que interceder para que se establezca su reino es perseverar, amén. Es no tirar la toalla. Interceder es insistir. Eso hemos dicho. Entonces, la pregunta, ¿en quién quieres que se establezca el reino? ¿Sobre quién quieres que venga el reino? Ahora, la pregunta, entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿estás perseverando? ¿O te cansaste? ¿Vas a tirar la toalla? ¿O ya la tiraste? ¿Estás insistiendo hasta que algo suceda? ¿O ya desististe? ¿Estás como ese guerrero que tiene fe? Ese guerrero que está lleno de convicción. Pero escuche, interceder para establecer su reino también significa demandar. Interceder para establecer su reino significa solicitar. También significa suplicar. Significa procurar. Quiere decir esforzarse, buscar, liberar, rogar. Es un encuentro de aquel que intercede.
Todas estas palabras que acabo de mencionar son aplicadas en el libro de Esther. Estas palabras que acabo de citar son aplicadas por los personajes del pueblo de Dios como Mardoqueo, Esther e incluido el pueblo judío. Ellos emplearon estas palabras, ellos demandaron, ellos solicitaron, ellos suplicaron, ellos procuraron, ellos se esforzaron, ellos buscaron, ellos rogaron, ellos tuvieron un encuentro. Recuerde que el pueblo judío, en ese contexto del libro de Esther, iba a ser exterminado por un malvado hombre llamado Amán. Pero quiero que entremos un poquito en ese contexto para que podamos comprender el significado de estas palabras. Esther capítulo 4, por favor, versículo 8 al 17. Quiero que leamos Esther, libro de Esther, capítulo número 4, versículo 8 al versículo 17. Y allí vamos a encontrar algo muy importante. Así que ubíquese por favor en Esther capítulo 4, versículo número 8. Aquí ya está el texto. Dice el versículo número 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. En otras palabras, aquí Esther estaba diciendo: yo no puedo hacer nada. Entonces Mardoqueo le responde a Esther cuando le dijeron las palabras de Esther. Versículo número 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther se sintió confrontada con esto. Entonces dice el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué tremendo. Ahora la actitud de Esther cambió inmediatamente, ¿cierto? Ya es otra actitud la de Esther en este texto de la palabra del Señor.
El versículo 8 donde empezamos a leer, Mardoqueo le mandó a decir que ella tenía que suplicar, que ella debía interceder por el pueblo judío que iba a ser exterminado por aquel hombre Amán que empieza a narrar al principio del capítulo 4. En otras palabras, cuando Mardoqueo le dice a Esther, tú tienes que interceder, tú tienes que suplicar ante el rey, lo que ella le estaba diciendo, si nosotros queremos derribar, si nosotros queremos destruir, si nosotros queremos deshacer las obras de Satanás en contra nuestra, en contra del pueblo judío, entonces nosotros tenemos que perseverar, Esther. Nosotros tenemos que insistir, no tenemos que tirar la toalla, no tienes que rendirte, no tienes que estar diciendo una cosa que todavía no ha pasado. Tienes que esforzarte y todos nosotros nos esforzaremos y vamos a guerrear. Si quieres destruir, si quieres derribar las obras de Satanás y establecer el reino de Dios escuche, si usted quiere deshacer, si usted quiere derribar, si usted quiere destruir las obras de Satanás la persona que usted sabe, la persona que usted conoce, que está atada, las familias que están cautivas, si usted quiere destruir esas obras de Satanás, entonces usted tiene que insistir, usted tiene que perseverar, usted tiene que rogar, usted tiene que clamar, usted no tiene que tirar la toalla. Usted tiene que entrar a un encuentro hasta que algo suceda. Ahora, si hay algo que impida que algo se cumpla, tu papel y mi papel es buscar que eso se cumpla. Si usted está viendo que hay algo que está impidiendo que algo se cumpla, entonces el papel suyo es buscar que eso se cumpla. ¿Estamos? A través de su insistencia, a través de su perseverancia, a través de su búsqueda, de su intercesión. Pero si usted está viendo una situación donde hay cautividad, donde las obras de Satanás se están manifestando, donde el enemigo está gobernando, está reinando, y usted entonces dice, ay Señor, pero yo creo que eso es imposible. Señor, yo creo que eso no se va a dar. Señor, pero yo creo que aquí no hay nada que hacer. Señor, yo creo que eso está perdido. Pregunto, iglesia, que nuevamente, Génesis 22:5, ¿qué le dijo Abraham a sus siervos cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero Abraham no le dijo a sus siervos en el oído, siervos, les voy a decir un secreto. Yo voy a sacrificar a Isaac. Y espérenme aquí, porque Isaac ya está frito. Isaac hasta aquí llegó. Así que espérenme aquí, que yo lo voy a sacrificar. Esa fue la actitud de Abraham. Esas fueron las palabras del intercesor, del hombre de fe. Las palabras de la mujer y del hombre de fe son esas, son palabras negativas. Son palabras que se dejan influenciar por el temor del mundo. No, Abraham no dijo eso. Abraham le dijo a su siervo, iremos y volveremos. Ellos se sorprendieron. ¿Y cómo? Pero ese es un hombre de fe.
Amén. Ese es un intercesor. Entonces, Abraham está hablando con palabras de fe. Eso se llama intercesor de fe. Un hijo de Dios que le cree a Dios. Lo que hizo Abraham, eso significa no tirar la toalla. Abraham no dijo hasta aquí. No, un intercesor significa no tirar la toalla. Un intercesor es un hijo de Dios que si hay una circunstancia que le está impidiendo que el propósito de Dios no se cumpla, él no se rinde. Él no deja de insistir. Él no deja de guerrear. Amén. Él no deja de clamar. Él no deja de interceder. Por eso la pregunta es, ¿has dejado de clamar por? ¿Has dejado de interceder por? Porque dijiste, aquí no hay nada que. Porque esto ya está. Porque hasta aquí llegamos. ¿Has dejado de hacerlo? Iglesia, el Señor te está llamando para que nos levantemos, o nos está llamando para que nos levantemos y realmente pongamos en práctica lo que su palabra dice cuando estamos leyendo hoy: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Amén. El versículo 14 de capítulo 4 de Esther, versículo 14, le dijo Mardoqueo a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremenda confrontación. Lo que el Señor nos quiere decir es que no nos podemos callar. No podemos permitir que el diablo se enseñoree. O sea, usted y yo debemos ser un instrumento de Dios para que el propósito de Dios se cumpla y su reino se pueda establecer donde nosotros queremos que se establezca, donde anhelamos que se establezca el reino de Dios. El versículo 16 del capítulo 4 de Esther, cuando Mardoqueo le habla, y estas son las palabras de Esther, ya una mujer que se llena aquí de la fe del Señor, y cuando ella dice todo esto, ve, reúne a los judíos en Susa y ayunen y oren por mí, que yo también con mis doncellas lo haremos por 3 días y noche, vamos a clamar y me voy a presentar luego al rey, y si perezco, que perezca. ¿Eso cómo se llama lo que hizo Esther? ¿Cómo se llama? Es una actitud de fe. Esa es una mujer que entonces actúa en ese momento. Pero aquí también nos habla de unidad, ¿cierto? De que hay una concertación, porque ellos dijeron, bueno, ayunemos todos, vamos a unirnos, vamos a ponernos de acuerdo. Hay un acuerdo aquí del pueblo, todos se unieron, todos se pusieron de acuerdo. Y ellos hicieron esto, ¿para qué? Para destruir las obras de Satanás que venían en contra de sus vidas y para establecer la voluntad de Dios, para establecer el reino de Dios. Ellos estaban buscando que la voluntad de Dios se estableciera. Ellos no dijeron, bueno, si ya hubo un decreto del rey que tenemos que ser exterminados, cuando hay decreto del rey, eso no hay quien lo abrogue. Ellos no dijeron eso. Ellos empezaron a buscar, a interceder, a clamar, o sea, para que se hiciera la voluntad de Dios.
lo que dice Mateo 6:10, lo que leímos al principio. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es lo que la iglesia entonces también debe buscar cuando nosotros vemos situaciones como la que estamos viviendo en este país y nosotros empezamos a decir, bueno, aquí ya se acabó todo, hasta aquí llegamos. No, ahí es donde la iglesia se tiene que pronunciar y buscar lo que la palabra dice, como estas palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. No la voluntad del hombre, no la voluntad de los gobiernos, no, que se haga la voluntad tuya, Señor. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Y entonces estaba buscando Esther, Mardoqueo y el pueblo de Dios que se hiciera la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y entonces la pregunta, después que ellos hicieron esto, ¿se hizo la voluntad de aquel malvado Acán? ¿Se hizo la voluntad malvada del hombre para que no se hizo la voluntad del malvado Acán? Si Mardoqueo no insiste, si Mardoqueo no afirma la fe de Esther, si Mardoqueo no se levanta y se dispone y se presenta a la puerta del rey y se viste de cilicio, si Mardoqueo le hubiese hecho caso a Esther, porque cuando Mardoqueo se fue a la casa, a la puerta del rey y se vistió de cilicio, y él se dispuso y dijo, de aquí no me muevo porque algo tiene que pasar. Y cuando él estaba en esa actitud de lamento, de intercesión, él recibió la visita de aquel enviado por Esther y de las doncellas de Esther para que le llevaran vestido nuevo y le dijeran: Mardoqueo, levántate de allí, cámbiate, vete para tu casa, que aquí no hay nada que hacer. Si hay un edicto del rey, ya todos estamos muertos. Así que por favor, levántate y espera que te pasen el cuchillo por la garganta. Más bien ora para que cuando te pasen el cuchillo por la garganta no te duela tanto. Hermanos, ¿acaso Mardoqueo obedeció cuando le llevaron los vestidos? Mardoqueo, si usted lee más atrás, Mardoqueo dijo: no acepto esos vestidos, de aquí no me voy a mover, algo tiene que pasar. Y cuando él se mantuvo firme, entonces fue cuando Esther fue confrontada y se mueve, se activa su fe para obrar, para levantarse, para clamar. Y por eso ella dijo: ayunen, oren por mí, clamemos al Señor y me presentaré al rey. Aunque no me ha llamado el rey, entonces yo voy a ir, y si perezco, que perezca. Es decir, voy a morir en la batalla, voy a mostrarme como una guerrera, como una hija de Dios, pero esto tenemos que solucionarlo. Y por eso se presentó de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Mardoqueo no se movió y no aceptó los vestidos que le envió Esther, porque él se dispuso y dijo: aquí algo tiene que pasar a favor nuestro. Cuando usted se levanta con convicción, cuando usted está determinado en perseverar, en insistir, cuando te unes con otros intercesores, entonces usted estará seguro de que algo va a pasar, de que algo va a suceder a favor de su vida, de su familia. Las tinieblas se van a disipar, las tinieblas se van a deshacer, van a ser destruidas. El reino de Dios va a empezar a gobernar. Pero recuerde, necesita fe y necesita perseverancia si usted quiere que algo suceda. ¿Sabe? El profeta Elías fue o es uno de los hombres que nos enseña en la Biblia a insistir,
a perseverar, que nos enseña a suplicar, que nos enseña a guerrear hasta que algo tenga que suceder, hasta que este hombre, profeta Elías, recuerde, no vio aquella nube, él no se levantó. Pero le invito para que leamos Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45, y lo que nos enseña este texto del profeta Elías. Capítulo 18, versículo 41, dice que entonces Elías dijo a Acab, el rey, Elías dijo al rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo a postrarse en tierra. Puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Escuche, ¿qué es lo primero que vemos en este texto de acuerdo a lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo primero que vemos en el profeta Elías? Fe. Bien, él tuvo fe. Eso. Pero la fe, cuando se tiene fe, hay que declarar. Cuando se tiene fe, hay que declarar. Y eso es lo primero que hace este Elías, profeta, un hombre de Dios lleno de fe. Lo primero que hace es declarar. Mire lo que hace, mire lo que dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hacían 3 años y medio que no llovía, ¿cierto? Según el contexto, 3 años y medio sin lluvia. Entonces ahora el profeta, porque Dios le había dicho, por tu boca solamente saldrá nuevamente la palabra cuando vaya a haber lluvia nuevamente. Y aquí el profeta, después de 3 años y medio, nuevamente clama a Dios. Él cree, él cree, y entonces es cuando le dice al rey, bueno, alístate, prepárate, porque una lluvia grande se oye. Escuche, estas palabras son importantes para nosotros, lo que significa lo que el profeta le está diciendo aquí al rey. Una lluvia grande se oye. Lo primero que hace es una declaración. Si quieres establecer el reino, o sea, si usted quiere establecer el reino de Dios, no puedes hacer declaraciones negativas. Usted, o sea, si usted quiere establecer el reino de Dios en una persona, que venga el reino de Dios y traiga liberación a una familia, usted no puede declarar palabras negativas. Usted no puede declarar palabras de temor, de miedo. No. Usted no puede decir, ya con esa persona no se puede hacer nada. Ya está perdido. No, usted no puede declarar eso. Ahora,
el profeta dijo, una lluvia grande se oye. O sea, que este hombre tenía su oído espiritual desarrollado. Y ese es el oído que debe tener un hijo de Dios, un intercesor. Su oído debe estar desarrollado. Porque si no había llovido por 3 años y medio, entonces ahora el profeta está oyendo que hay una lluvia grande. Estoy escuchando. El rey no escuchó nada. El rey le hizo caso al profeta cuando le dijo, sube, come y bebe. Claro, él se fue a comer y a beber. Dijo, voy a esperar a ver si es cierto lo que me acaba de decir, que escuchó una lluvia grande. Yo no escucho absolutamente nada. Claro que va a escuchar, los incrédulos no escuchan lo espiritual de Dios, no. Ellos escuchan las tinieblas. Por eso él se fue tranquilamente a comer y a beber. Otro entendido, ¿qué hace? Se va con el profeta a orar, a interceder, a clamar. Otro le pregunta, ¿para dónde vas, Elías? ¿Qué iba a hacer Elías? Arrodillarse a clamar a Dios, ¿cierto? Él le hubiera dicho, yo me voy contigo también porque yo quiero que eso suceda. No quiero más sequía en mi reino, en mi gobierno. No, quiero que venga la lluvia de Dios. Pero eso no hizo este rey, un rey incrédulo, impío, pecador. Pero Elías tenía su oído espiritual bien afinado. Y Elías entonces hizo lo que debía hacer. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ese oído espiritual bien desarrollado. Lo que dijo Elías, eso que dijo Elías, escuche una gran lluvia, nosotros necesitamos escuchar en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene realmente, la voluntad de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios va a hacer, lo que Dios hará en medio de nosotros. Porque nosotros le creemos a Dios, porque tenemos al Elión, escuche, al Dios Altísimo, porque nosotros tenemos al Shaddai, al Todopoderoso, el que todo lo puede. Nosotros tenemos al Dios Shalom, el que nos trae la paz en medio de todo, al Dios Jireh, el que nos provee. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiere derribar las tinieblas, quieres establecer el reino de Dios. Las declaraciones de fe tienen que hacerse a través de la palabra de Dios. Las declaraciones de nosotros tenemos que hacerlas basadas en la palabra de Dios, porque son sus promesas. Por eso mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. 2 Corintios capítulo 4 versículo número 13. 2 Corintios 4 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, declaramos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Quiero resaltar 3 cosas aquí. Está diciendo, número 1, teniendo el mismo espíritu de fe. Es lo primero que dice el texto. Cuando dice teniendo el mismo espíritu de fe, aquí lo que quiere decir es que tenemos que unirnos con aquellas personas que tienen fe. Tenemos que unirnos con aquellos que le creen a Dios. Por eso el texto dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Si usted tiene esa fe, esa convicción, entonces usted no puede unirse con los negativos. Usted no puede unirse con aquellos que no le creen a Dios. No. Usted tiene que unirse con los que tienen fe. Marcos, capítulo 5, versículo 38 al 40. Este ejemplo, Marcos 5, 38 al 40. Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que
lloraban y lamentaban mucho. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque lo que el Señor acababa de decir eran palabras de fe, de convicción, y ellos no creyeron, y por eso se burlaban de él. Mas el Señor, echando fuera ¿a quiénes? A todos los incrédulos, a todos los impíos, a todos los que no le creen a Dios, le dijo: fuera a todos los que no creen. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, que le creían, y entró donde estaba la niña. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo Jesús con los que creyeron? Jesús oró y la niña resucitó. Amén. Entonces, si el Señor Jesús, que es el Señor Jesús, se une con los que le creen, usted y yo también tenemos que unirnos con los que creen. Usted no puede reunirse con el incrédulo, porque el incrédulo allí, con su actitud, con su pensamiento, lo que va es hacer a contrarrestar lo que usted le cree a Dios. Y es un estorbo entonces. Por eso usted tiene que unirse con los que creen. Amén. Con los que oran de verdad, con los que creen en las promesas de Dios. Eso es lo que nosotros debemos. Así nos enseña su palabra, como este texto de Marcos 5:38. Y eso es lo que dice 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. Dice, conforme a lo que está escrito. En segundo lugar, 2 Corintios 4:13 dice, en segundo lugar, conforme a lo que está escrito. Ahora, cuando dice conforme a lo que está escrito, es decir, que usted debe declarar las promesas de Dios. Conforme a lo que está escrito, o sea, que en ciertas circunstancias usted lo que tiene que hacer es declarar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Eso es lo que tiene que declarar. Eso es lo que debemos hacer, conforme a lo que está escrito. Pero también dice, 2 Corintios 4:13, lo que sigue diciendo, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. O sea, si usted cree que la palabra del Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, entonces en ciertas circunstancias usted tiene que declarar esa palabra con convicción. A la escasez, a la circunstancia, a la crisis, al enemigo, a los demonios que están obrando. Si usted cree que la palabra de Dios, el Señor es mi pastor y nada me falta, pero usted está pasando una situación terrible y el diablo está diciendo, te vas a morir, ya tú no sales de esto, pero usted está creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Usted se levanta y dice, el Señor diablo asqueroso es mi pastor y nada me falta, lo tengo en Él, todo, amén. Eso es lo que dice, creí, por lo cual hablé. Así que en lugar de estar declarando lo que el mundo anda diciendo, lo que usted escucha por las redes, en lugar de unirse a esos comentarios negativos, de temor, de confusión, si usted le presta atención y le dice, sí es cierto que ya esto se acabó. Sí es cierto que hasta aquí llegamos. Sí es cierto que esto, mejor dicho, no. ¿Usted quién es? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que usted tiene que declararles la palabra. Usted lo que tiene que hacer es evangelizarlos y decirles, no, la Biblia me dice otra cosa diferente. Tenemos al Dios Jireh, tenemos al Shaddai, tenemos al Dios Todopoderoso, que gobierna sobre todo. Amén. Eso es lo que debemos hacer, iglesia. Y así vamos a deshacer las obras de las tinieblas. Pero si prestamos oído y entonces nos unimos con esas personas, sí es cierto, ahí sí que quedamos listos, acabados. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo más al poder del diablo que al poder de la palabra de Dios. Y entonces, iglesia,
¿Qué Dios tenemos nosotros? Amén. Exactamente. Se le está dando poderes al enemigo. Amén. Poder al diablo para que se afirme todo eso. Y entonces, mire, todas esas palabras, ¿sabe qué son esas palabras? Son palabras de hechizo. Son palabras de embrujo que envuelven a todo el mundo. Y sí, ay sí, para allá vamos así. Y vamos así. No. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios que tiene que declarar la palabra del Señor, sus promesas. Amén. Y derribar todo eso. Todos esos actos que hoy van a hacer y que ya han estado haciendo de brujería, de altares que han levantado y que han dicho, bueno, en cada ciudad hagan actos. ¿Usted sabe qué es lo que están haciendo? Hechizos, embrujos para que todo el pueblo quede hechizado bajo una posesión, porque es una autoridad, escuche bien. Pero como es impía y si le creemos al impío, entonces eso es lo que va a pasar. Pero si nos levantamos y nosotros anulamos eso, lo cancelamos, lo derribamos, decimos no tiene poder esos hechizos, esos decretos no tienen efecto, esa maldición se convierte en bendición. Nosotros somos hijos del Rey, tenemos al Altísimo Dios, Él es el que manda y gobierna, no el hombre. Bendito sea el Señor. Ahí es donde tenemos que levantarnos, iglesia. Ahí, en ese momento. Lo segundo, lo primero que hizo el profeta fue hacer declaraciones de fe. Vuelvo al profeta Elías. Lo segundo que hace el profeta, versículo 42, Acab subió a comer y a beber. Estoy en 1 de Reyes 18:42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Entonces, lo segundo que hace el profeta se llama interceder. Es lo segundo que hace. Él va a interceder. Él crea a Dios, lo primero, y por eso declara. Pero lo segundo que hace es que va a interceder. O sea, va a guerrear. Él va a perseverar allí, a interceder. Él va a ir ante el Dios Altísimo. Amén. Ante el Dios Altísimo. Lo tercero que hace el profeta es poner en práctica su fe. Va a poner en práctica su fe. ¿Cómo la pone en práctica? Cuando él le dijo al criado, mira hacia el mar. Ahí está poniendo en práctica la fe. Mira hacia el mar. Y el criado le dijo lo que vio. ¿Qué vio? Nada. ¿Elías se asustó? No. No veo nada. ¿Qué estás viendo? Dijo, nada. Ahora, yo le devuelvo la pregunta a usted. ¿Qué está viendo? Que todo se está desmoronando. Que todo se está acabando. Pastor, la verdad es que yo no veo nada. Pastor, yo lo que estoy viendo es que esto... Pastor, me parece que yo mejor me tengo que ir para otro país. No. No, iglesia. Bueno, si el Señor te lleva, gloria a Dios. Amén. Pero no es en tus fuerzas. No. Es si Dios te dice. Recuerde, estamos bajo su gobierno, bajo su voluntad. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Qué está declarando usted? Está hablando palabras de fe. En cuarto lugar, lo que el profeta hizo fue perseverar, fue insistir hasta que algo sucediera. Eso fue lo que hizo el profeta. Él insistió hasta que algo sucediera. O sea, escuche, le repito unas palabras que dije anteriormente. Su trabajo es buscar
que la palabra del Señor se cumpla, que se haga la voluntad de Dios. El profeta, él estaba trabajando para que se cumpliera la voluntad de Dios. Por eso le dijo, vuelve 7 veces. Estaba insistiendo. O sea, cuando el criado le dijo, no veo nada. Así que, en otras palabras, Elías, estás perdiendo el tiempo. Levántate de ahí porque aquí no hay nada que hacer. Él siguió, le dijo, vuelve 7 veces. Y Elías siguió clamando, intercediendo, orando. Entonces, ¿qué sucedió por perseverar? ¿Qué sucedió por creer? Cuando Elías se mantuvo ahí, entonces a la 7ª vez, y es más, me llama la atención que el profeta le dice, ve 7 veces. O sea, que el profeta puso una señal de un límite. A la 7ª vez algo tiene que pasar, le dijo. A la 7ª vez algo tiene que suceder. Y debido a su perseverancia, a su insistencia, entonces su criado vuelve y le dice a la 7ª vez, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías acaso dijo, hombre, yo pensé que me ibas a decir que el cielo estaba lleno de nubes. No. ¿Eso dijo Elías? ¿Se decepcionó el profeta? No. ¿Qué le dijo cuando le dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar? Inmediatamente se levanta y le dice, ve y di al rey Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que diciendo esto el profeta, los cielos se oscurecieron y se llenaron de nube. Qué tremendo, ¿cierto? Si el profeta no se levanta y dice, prepárate porque la lluvia ya viene. O sea, el profeta, cuando este criado le dice, veo esa pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, inmediatamente él dice, está hecho. Señor, gracias. Así que dígale al rey que se prepare, que se aliste. Cuando él empezó a declarar, dile al rey que se prepare, que se aliste, los cielos empezaron ¿a qué? A llenarse de nubes cargadas de agua. Cuando él empezó a declarar, cuando él creyó, cuando él vio eso pequeño, escuche, una nube pequeña se convirtió en grandes nubes llenas de agua. Sabe, de lo pequeño Dios hará lo grandioso. De lo pequeño Dios hará lo poderoso, porque Dios está acostumbrado a levantarse, a manifestarse en medio de lo pequeño. Hará lo grande. Bendito sea el Señor. Y hubo una gran lluvia. Cuando usted declara la palabra sin ver, cuando usted intercede, cuando usted ora, cuando practicas la fe, cuando persevera, cuando usted lo cree, algo va a suceder. Entonces viene una gran lluvia. Entonces podemos tomar esta palabra cuando clamamos, cuando le creemos y podemos decir, bueno, una gran lluvia se escucha. Una bendición grande viene, no sé cómo, pero viene una bendición para mi casa, para mi familia. No sé si para el mundo, pero para mi casa, para la iglesia, viene una gran bendición. Yo lo creo, porque soy hijo del Rey, del Altísimo, del Elión, del Adonai, del Shaddai, del Todopoderoso, del Dios proveedor, iglesia. Para que se manifieste su reino, entonces, debemos tener fe y perseverar. Si quiere que se manifieste el reino de Dios ahí en esa situación, entonces, pastor, tengo fe, siga teniendo fe. Pastor, pero estoy perseverando. Bueno, siga perseverando. El cielo va a responder. El cielo va a responder por unos que oran, por unos que interceden. El cielo dará respuesta a aquel que clama. Las obras de las tinieblas serán deshechas
por los que se ponen en la brecha, como se colocó Elías, como se colocó Mardoqueo, como se colocó Esther. Entonces las obras de las tinieblas van a tener que ser desechas. Escuche, termino con Lucas capítulo 18. Recuerde, usted sabe lo que dice Lucas capítulo 18, ¿cierto? Bueno, si no sabe, entonces se lo explico en un momentico y después usted lo lee bien en su casa. Lucas 18, la viuda frente al juez injusto, ¿cierto? Que ella viuda tenía una necesidad. Esta viuda, cuando vino ante aquel juez malo, perverso, que no tenía temor de Dios, esta viuda quebranta la dureza del corazón que había en este juez injusto. ¿Cómo quebranta la dureza? Con su perseverancia, con su insistencia. Ella creía que ese hombre malo le iba a resolver su problema. Ella no desmayó, ella clamó, ella perseveró. Ella dijo, aquí algo tiene que suceder. Ese hombre me va a responder. Ella insistió. Entonces, cuando todo se dio, cuando este hombre responde, el Señor Jesús nos dice a nosotros, escuchen lo que dijo el juez injusto. El hombre malo, el de corazón duro. Escuchen lo que dijo. ¿Qué dijo? Aunque esta viuda me es molesta, dijo el juez injusto, ¿cierto? Aunque esta viuda es molesta, no sea que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia de su adversario. Entonces el Señor nuevamente nos dice, o sea, esto sucedió porque la viuda perseveró, porque la viuda insistió. ¿Acaso Dios no oirá a sus hijos que claman, que interceden, que perseveran, que insisten, que no tiran la toalla, que están allí siempre? ¿Acaso Dios no hará a esos hijos míos que claman a mí día y noche? Os digo que pronto Dios te hará justicia. Amén. Dios hará justicia porque estamos creyéndole a Él. Entonces, iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desmayar? ¿Vas a tirar la toalla? No, iglesia, vamos a seguir creyendo en nuestro gran Dios. Amén. Levántese, por favor.